Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy vamos a adentrarnos en los lugares más oscuros y misteriosos de México, España y Estados Unidos, donde la muerte parece no descansar y los secretos del más allá se manifiestan de formas que desafían toda lógica. A lo largo de este vídeo, escucharás historias reales contadas por sacerdotes que han presenciado lo imposible, tumbas que gotean agua, flores que se marchitan en segundos, cruces que se mueven solas y voces que no deberían estar ahí. Quédate hasta el final si quieres descubrir la verdad detrás de estos fenómenos sobrenaturales y sentir el miedo y el misterio como nunca antes. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti. Historia 1. La mano que emergió de la tierra en Sinaloa, México. Aquella mañana en el pequeño cementerio de Sinaloa, el sacerdote don Fernando caminaba entre las tumbas recién cavadas, con el corazón pesado por la pérdida de un joven del pueblo. La brisa del amanecer traía consigo un olor a tierra húmeda mezclado con el aroma intenso de los cipreses, y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de algún ave que parecía sentir la solemnidad del lugar. Mientras bendecía la fosa con agua bendita y pronunciaba las palabras de consuelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, algo que nunca antes había experimentado en tantas décadas de servicio. La tierra frente a él comenzó a moverse de manera imperceptible, un leve temblor que al principio creyó que era efecto del viento. Pero entonces lo vio, una mano pálida y cubierta de tierra húmeda emergía lentamente del suelo, los dedos rígidos extendiéndose hacia él como pidiendo ayuda o reclamando justicia. El sacerdote retrocedió un paso, sus labios temblaban mientras trataba de continuar con la oración, pero cada palabra parecía atragantársele. El suelo temblaba cada vez más y la mano se elevaba, revelando parte de un antebrazo, la piel arrugada y cubierta de lodo, como si alguien hubiese estado enterrado vivo y luchando por salir. Los ojos del sacerdote se abrieron de par en par, y el silencio se rompió con un murmullo profundo, un sonido que no parecía humano, un lamento que provenía de la tierra misma. La mano se detenía y luego avanzaba otra vez, lenta, implacable, mientras don Fernando lanzaba agua bendita, recitando con voz temblorosa los salmos más antiguos que conocía, intentando contener aquel horror inexplicable. Los trabajadores del cementerio, que habían quedado atrás, comenzaron a notar la escena, pero no se atrevían a acercarse, paralizados por el miedo que llenaba el aire. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes, y la escena parecía sacada de un sueño macabro, con la tierra abierta mostrando su secreto más oscuro. Finalmente, con un último esfuerzo, la mano se deslizó hacia dentro de la tierra, dejando un rastro húmedo que brillaba bajo la luz del amanecer. Don Fernando cayó de rodillas, respirando con dificultad, con las manos temblorosas y los ojos fijos en la fosa que ahora parecía tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sabía que aquel momento quedaría grabado en su memoria para siempre, que el cementerio de Sinaloa guardaba secretos que ningún ser humano debía desenterrar, y que algunas almas no descansan, no importa cuán profunda sea la tumba en la que se las entierre. Desde aquel día, cada vez que bendecía la tierra, don Fernando sentía una presencia detrás de él, una mano invisible rozando su hombro, recordándole que lo sobrenatural y lo humano a veces se encuentran de maneras aterradoras e inexplicables. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti. Historia 2. El canto de una mujer enterrada en Segovia, España. En el antiguo cementerio de Segovia, donde las lápidas de piedra desgastada parecen susurrar secretos del pasado, el padre Antonio caminaba entre las tumbas cubiertas de musgo, sintiendo como el frío de la mañana se filtraba hasta los huesos. La neblina cubría los senderos, haciendo que las sombras de los cipreses se alargaran y parecieran moverse con vida propia. Durante años, Antonio había escuchado historias del pueblo sobre una mujer enterrada hacía más de un siglo, cuyo canto se escuchaba en noches sin luna, pero siempre había pensado que eran simples leyendas contadas para asustar a los niños o para mantener la superstición viva entre los aldeanos. Aquella noche, sin embargo, la curiosidad y el deber lo llevaron a permanecer después del toque de la campana, cuando todos los visitantes se habían ido y el cementerio quedaba en un silencio absoluto, roto solo por el sonido lejano del viento que rozaba las tumbas. Fue entonces cuando lo oyó. Primero un susurro débil, casi imperceptible,
como si la misma tierra murmurara palabras olvidadas. Luego, lentamente, una melodía dulce y estremecedora comenzó a elevarse desde la dirección de la tumba más antigua del cementerio, una lápida cubierta de hiedra donde apenas se distinguía un nombre desgastado por el tiempo. La voz era femenina, clara y melancólica, con un timbre que parecía atravesar la tierra misma, alcanzando cada rincón de la neblina con una intensidad que congelaba la sangre. Antonio se acercó, sintiendo que cada paso que daba hacía que la temperatura bajara aún más, y el aire se volvía denso, cargado de un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y flores marchitas que nadie había colocado. La melodía continuaba, creciente y envolvente, y aunque las palabras eran incomprensibles, cada nota transmitía una tristeza tan profunda que el corazón del sacerdote se apretó con fuerza. Sintió que la presencia de la mujer no era hostil, pero sí exigía ser escuchada, que había algo que necesitaba transmitir desde más allá de la muerte. La niebla se arremolinaba alrededor de la tumba, y Antonio distinguió una forma pálida que parecía flotar sobre el suelo, una silueta femenina que no tocaba la tierra pero cuyo reflejo en las lápidas parecía proyectarse con una claridad inquietante. Intentó rezar, pero su voz se ahogaba ante el poder hipnótico del canto, que parecía penetrar sus pensamientos, despertando recuerdos antiguos y emociones que creía olvidadas. Cada nota lo hacía temblar, y sentía que el tiempo se dilataba, minutos que parecían horas, y horas que se deslizaban como instantes. Finalmente, comprendió que aquella mujer había sido enterrada injustamente, que su historia había sido olvidada por los vivos y que su alma, atrapada entre la vida y la muerte, buscaba justicia o, al menos, ser recordada. El canto continuó hasta que la primera luz del amanecer empezó a filtrarse entre los árboles, y con ella, la figura desapareció lentamente, dejando un silencio absoluto que parecía más pesado que cualquier ruido. Antonio permaneció arrodillado, respirando con dificultad, con los ojos fijos en la tumba, sabiendo que había presenciado algo que trascendía la comprensión humana. Desde aquel día, cada vez que caminaba por el cementerio, escuchaba fragmentos del canto, un eco que le recordaba la presencia de lo inexplicable, que incluso en la tierra más fría y en las tumbas más olvidadas, algunas voces no desaparecen, y que a veces la memoria de los muertos se hace sentir de maneras que desafían toda lógica, dejando una marca indeleble en aquellos que se atreven a escuchar. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti. Historia 3 del perro negro que custodiaba la entrada en California, Estados Unidos, en un remoto cementerio de California, rodeado por colinas áridas y árboles retorcidos que parecían susurrar con cada ráfaga de viento. El padre Samuel llegó al lugar para realizar sus oraciones matutinas. Desde el primer instante, notó una presencia inquietante junto a la entrada. Un perro negro de tamaño considerable, con pelaje oscuro como la noche y ojos brillantes que parecían observarlo con inteligencia y algo más. Un conocimiento que trascendía la comprensión humana. Nadie en el pueblo había visto nunca a aquel animal antes, y los habitantes afirmaban que se aparecía solo en noches de luna nueva o cuando algún funeral estaba a punto de celebrarse. Samuel, acostumbrado a lo extraño y lo inexplicable debido a sus años de servicio en cementerios antiguos, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El perro permanecía inmóvil, casi como si evaluara la pureza de sus intenciones, su respiración apenas audible y sus ojos fijos en cada movimiento del sacerdote. Cuando Samuel intentó acercarse, el perro no se movió, pero un extraño sentido de peligro lo obligó a mantener cierta distancia. Aquella presencia parecía custodiando no solo la entrada física del cementerio, sino también los secretos que la tierra guardaba, secretos que ningún ser humano debía perturbar. Con el tiempo, Samuel notó que siempre que alguien intentaba ingresar para profanar una tumba o realizar actos impíos, el perro aparecía de la nada, bloqueando el paso, sus gruñidos resonando como un eco de ultratumba que hacía que incluso los más valientes retrocedieran. Una mañana, mientras el sacerdote limpiaba las lápidas antiguas, el perro se le acercó y se sentó a su lado, mirándolo fijamente con una intensidad casi humana, como si comprendiera la tristeza y la devoción del hombre. Samuel sintió una conexión extraña, una especie de pacto silencioso, y comprendió que aquel animal era mucho más que un perro común, era un guardián de almas, un ser enviado para proteger a los vivos de los secretos que dormían bajo la tierra y para asegurarse de que los muertos descansaran sin ser perturbados. Con el paso de los días,
El perro negro se convirtió en una presencia constante en las ceremonias, apareciendo justo a la hora del rezo, desapareciendo en cuanto terminaba, siempre silencioso, siempre vigilante. Pero la inquietud crecía entre los aldeanos, quienes empezaron a relatar historias de encuentros sobrenaturales, personas que afirmaban haber visto al perro transformarse en sombras más grandes, casi humanas, o desaparecer entre la niebla para luego aparecer en lugares imposibles, como si cruzara dimensiones sin esfuerzo. Samuel, a pesar de su fe inquebrantable, comenzó a notar que su propia sombra se comportaba de manera extraña en presencia del animal, se alargaba, se movía de forma autónoma, como si obedeciera a la vigilancia del perro. Una noche, mientras realizaba un rezo frente a la tumba de un niño fallecido, el perro apareció detrás de él, y Samuel sintió una presión invisible sobre su pecho, un recordatorio silencioso de que ciertos secretos del cementerio no debían ser revelados, de que algunas almas necesitaban guardianes que no fueran humanos. Intentó seguirlo, moviéndose entre la niebla, pero el animal desapareció como un suspiro, dejándolo solo frente a la tumba, con el corazón acelerado y una certeza que jamás olvidaría. Aquel perro no pertenecía al mundo de los vivos, ni al de los muertos, sino a un espacio intermedio, vigilando, protegiendo, y recordando que en los límites entre la vida y la muerte, existen custodios que no se rigen por la lógica, que aparecen y desaparecen a voluntad, dejando a quienes los ven con una mezcla de reverencia, miedo y respeto eterno. Desde entonces, cada vez que Samuel caminaba por el cementerio, esperaba ver la silueta negra entre la niebla, recordando que algunos guardianes son invisibles para la mayoría, pero tan reales y poderosos que sus ojos penetran el alma de quienes osan perturbar el descanso de los muertos. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti. Historia 4. La tumba que goteaba agua en Tlaxcala, México, en el cementerio más antiguo de Tlaxcala, donde la tierra parece conservar el aliento de generaciones olvidadas, el padre Miguel caminaba entre las tumbas mientras la tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas que se reflejaban sobre las lápidas desgastadas. Cada paso que daba sobre la tierra seca parecía despertar murmullos invisibles, un eco de vidas pasadas que el viento arrastraba entre los árboles marchitos y los nichos antiguos. Al acercarse a una fosa situada en la sección más antigua del camposanto, notó algo inusual. Un líquido cristalino caía lentamente sobre la piedra de la lápida, formando pequeñas gotas que rebotaban sobre el suelo polvoriento. Al principio pensó que se trataba de la humedad natural o de alguna filtración, pero pronto se dio cuenta de que era pleno verano, un día caluroso y seco donde la lluvia no había aparecido en semanas, y sin embargo, aquella tumba seguía goteando con un ritmo constante, como si la propia tierra llorara. Intrigado y perturbado, Miguel se acercó, extendiendo la mano para tocar las gotas, sintiendo el frío intenso que desprendían, un contraste inquietante con el calor ambiental. Cada gota parecía contener un reflejo distorsionado del cielo, un fragmento del tiempo suspendido que hacía que la tumba se sintiera viva, respirando lentamente bajo su toque. Mientras pronunciaba oraciones por el alma del difunto, escuchó un murmullo suave, casi imperceptible, un sonido que no provenía del viento ni de los animales cercanos, sino de la propia tumba, como si el agua goteando llevara consigo palabras olvidadas, plegarias no escuchadas y lamentos silenciosos de alguien atrapado entre la vida y la muerte. Miguel se arrodilló frente a la tumba, observando cómo el líquido caía, formando charcos diminutos que reflejaban la luz de la tarde, y notó que a cada gota correspondía una sensación de tristeza profunda, de desesperación contenida que se impregnaba en su corazón, obligándolo a escuchar con atención cada murmullo que parecía surgir del interior de la tierra. Los trabajadores del cementerio, que llegaron más tarde para ayudar con el mantenimiento, se quedaron paralizados al ver el fenómeno, incapaces de explicarlo. Algunos afirmaron haber visto sombras que se movían bajo la lápida, figuras borrosas que desaparecían al intentar enfocarlas, y otros aseguraban que en el aire flotaba un olor a agua fresca mezclado con tierra recién removida y flores marchitas, un aroma que provocaba escalofríos y una sensación de nostalgia imposible de nombrar. Durante días, el fenómeno continuó, y Miguel decidió quedarse hasta la medianoche, acompañado solo por la tenue luz de una vela y el canto lejano de los grillos. Entonces escuchó claramente la voz de un niño, suave pero firme, que repetía palabras entrecortadas desde el interior de la tumba, pidiendo ayuda, compañía, o quizás simplemente ser escuchado,
reclamando el reconocimiento que la vida le había negado. El sacerdote, con el corazón oprimido, sintió una mezcla de compasión y terror, consciente de que aquel goteo no era un simple accidente natural, sino un puente entre mundos, un recordatorio de que algunas almas se niegan a desaparecer, y que la tierra misma puede llorar por los secretos que guarda. Desde aquel día, cada vez que Miguel visitaba el cementerio, se acercaba a la tumba, encontrando el agua goteando sin importar la estación, sin importar la sequía, y comprendió que ciertas heridas de la muerte no pueden cicatrizar, que la memoria y el dolor pueden manifestarse en formas que desafían la lógica humana, dejando una huella imborrable en aquellos que tienen el valor de presenciarla, recordando que el mundo de los vivos y el de los muertos a veces se superponen de maneras inquietantes y misteriosas, y que en Tlaxcala, incluso bajo el sol más abrasador, la tierra puede llorar por los que ya no están. Historia 5. La cruz de hierro que giró sola en Bilbao, España, en un viejo cementerio ubicado en las colinas que rodean Bilbao, donde las nubes bajas parecían pesar sobre las lápidas y los cipreses dibujaban sombras alargadas que se arrastraban sobre la tierra húmeda, el padre Javier recorría los senderos cubiertos de hojas secas y musgo, con la sensación de que cada paso despertaba ecos del pasado. Aquella mañana, el aire olía a lluvia reciente y a hierro oxidado, y un silencio denso cubría el camposanto, roto únicamente por el murmullo del viento que se filtraba entre las cruces de piedra y los nichos antiguos. Javier se dirigía a bendecir la fosa de un joven monaguillo fallecido, acompañado por varios asistentes que ayudaban a bajar el ataúd, cuando notó algo extraño. La cruz de hierro situada al final de la fosa, firmemente soldada al suelo, comenzó a moverse, girando lentamente sobre su propio eje sin que nadie la tocara. Al principio pensó que era un efecto de la ligera brisa que corría por el cementerio, pero el giro era demasiado preciso, demasiado lento y deliberado para ser casualidad. Los asistentes se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, mientras la cruz completaba una vuelta completa, reflejando la luz grisácea del cielo y proyectando sombras que danzaban de manera inquietante sobre la tierra recién removida. El padre Javier, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, intentó recitar una oración para calmar la escena, pero su voz parecía perderse en el aire, absorbida por una presencia invisible que llenaba el cementerio con una energía inquietante. Con cada giro de la cruz, un viento helado recorrió el lugar, y Javier sintió como si las almas de los muertos observaran desde las tumbas, vigilando, juzgando, y quizá incluso reclamando justicia por algo que había sucedido hacía años. Los trabajadores del cementerio intentaron acercarse, pero un temor irracional los detuvo. Cada uno sentía que tocar la cruz en movimiento sería profanar un límite que la muerte misma había establecido. A medida que la ceremonia continuaba, la cruz seguía girando, y Javier observó con horror cómo pequeñas partículas de óxido caían al suelo, formando un rastro que parecía delinear palabras incomprensibles en la tierra húmeda, un mensaje que no pertenecía a ningún idioma humano. El aire se cargó de un olor acre, mezcla de hierro y humedad, y un murmullo sordo, casi imperceptible, comenzó a emanar desde la propia cruz, un susurro que parecía provenir de algún lugar entre la vida y la muerte, reclamando atención, piedad o quizá venganza. Javier cayó de rodillas, temblando, mientras la cruz completaba otra vuelta, y en ese instante entendió que no se trataba de un fenómeno físico, sino de una manifestación sobrenatural que marcaba un momento de conexión entre los vivos y los muertos, un recordatorio de que ciertos secretos y tragedias no desaparecen con el tiempo, sino que se perpetúan a través de objetos cargados de memoria y dolor. Al finalizar el entierro, la cruz volvió a su posición original, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido, pero el aire seguía impregnado de la energía de lo inexplicable, y la sensación de que algo vigilaba cada paso de los vivos permanecía latente. Desde aquel día, cada vez que Javier regresaba al cementerio, no podía evitar mirar la cruz, sabiendo que aunque parecía ordinaria y sólida, guardaba la capacidad de moverse por voluntad propia, de recordar, de exigir respeto y temor, y de demostrar que en Bilbao, incluso entre la quietud de la muerte, existen fuerzas que desafían la lógica y que solo se revelan a aquellos que se atreven a presenciar lo imposible. Historia 6 del niño que decía no estoy muerto en Nevada, Estados Unidos, en un cementerio aislado en las áridas tierras de Nevada, donde el sol castigaba la tierra reseca durante el día y las noches se volvían heladas y silenciosas. El padre Michael recorría los pasillos entre tumbas con un aire de preocupación que no podía explicar. Aquella mañana, había acudido a realizar las oraciones por un joven del pueblo fallecido recientemente, y mientras colocaba flores en el nicho recién sellado,
Escuchó un susurro débil que parecía provenir de una tumba cercana. Al principio pensó que se trataba del viento moviendo las hojas secas o de algún animal escondido entre las lápidas. Pero pronto se dio cuenta de que la voz tenía un tono humano, claro, persistente y aterradoramente familiar. Un niño decía, con un hilo de voz temblorosa, «No estoy muerto». Michael se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba localizar de dónde provenía el sonido. Cada paso que daba hacia la fuente del susurro parecía acercarlo a algo imposible. Un fenómeno que desafiaba toda lógica y experiencia acumulada a lo largo de décadas de servicio en cementerios. Allí, frente a una tumba recién adornada con flores y una pequeña placa que llevaba el nombre del niño fallecido hacía apenas unos días, el sacerdote vio la figura de un pequeño sentado sobre la tierra removida, con los ojos grandes, húmedos y llenos de vida, aunque sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel niño debía estar enterrado. Michael retrocedió, pero algo lo impulsaba a acercarse, y mientras avanzaba, escuchó nuevamente las palabras. «No estoy muerto, no quiero estar abajo, no me dejen aquí». La voz estaba impregnada de desesperación, de miedo puro, y parecía penetrar su propia alma, despertando recuerdos y emociones olvidadas. El aire alrededor del nicho se volvió pesado, como si la presencia del niño hubiera alterado la realidad misma del lugar, haciendo que el viento dejara de moverse y los sonidos del exterior desaparecieran, dejando solo la respiración entrecortada del sacerdote y el murmullo insistente del niño. Michael intentó recitar oraciones, y con cada palabra sentía cómo el niño reaccionaba, moviendo levemente los brazos como si buscara tocarlo o aferrarse a la vida que le había sido arrebatada. La sensación era tan real que el sacerdote casi podía sentir el calor de la piel del niño, su fragilidad, y el dolor inmenso que emanaba de un cuerpo que, según los registros, ya no existía. Testigos que habían llegado para dejar flores afirmaron haber visto a un niño jugando entre las tumbas, risueño, pero al girarse y mirarlo, desaparecía como si se hubiera desvanecido en la bruma del cementerio. Aquella experiencia se repetía en varias ocasiones, cada vez con mayor intensidad, la voz del niño resonando por la madrugada, sus palabras cargadas de miedo y necesidad, la sensación de que el tiempo y la muerte eran maleables en aquel espacio. Michael comprendió que aquel niño no se conformaba con el descanso eterno, que su espíritu había quedado atrapado entre los mundos, incapaz de aceptar su destino, reclamando ayuda, atención y tal vez justicia. A partir de ese día, cada visita al cementerio se convirtió en una experiencia de tensión y misterio. La voz del niño lo acompañaba incluso cuando estaba solo, recordándole que la muerte no siempre es el final, que algunas almas se aferran a la vida de maneras que desafían la razón, y que en las noches de nevada, bajo la vasta extensión del cielo estrellado y la quietud de la tierra árida, un niño puede aparecer para gritar su verdad, para decir que no está muerto, y para cambiar para siempre la percepción de quienes se atreven a escuchar. La presencia del niño se volvió un misterio indeleble en la vida de Michael, un recordatorio constante de que entre la vida y la muerte existen espacios donde los límites se desdibujan, y donde incluso los muertos pueden reclamar su derecho a ser vistos y escuchados, dejando una huella imborrable en el corazón de los vivos que los encuentran. Historia 7. El altar cubierto de ceniza en Oaxaca, México, en un pequeño y antiguo cementerio de Oaxaca, rodeado por muros de piedra agrietada y árboles retorcidos que parecían susurrar secretos del pasado. El padre Lorenzo caminaba con pasos cautelosos entre las tumbas, sintiendo que cada sombra se alargaba más de lo natural, como si el lugar estuviera vivo y vigilante. Al llegar a un altar improvisado erigido hacía años en honor a un niño fallecido en circunstancias trágicas, notó algo que le heló la sangre. Una capa gruesa de ceniza cubría la madera y las ofrendas, como si la muerte misma hubiera decidido dejar su marca, y no había indicios de fuego ni de que alguien hubiera encendido una hoguera. Lorenzo se acercó, respirando con dificultad, observando cómo la ceniza, fina y gris, cubría cada flor, cada vela, cada juguete que los familiares habían dejado, creando un manto fantasmal que parecía absorber la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Cada amanecer, sin importar si la noche había sido despejada o lluviosa, el altar aparecía cubierto de aquella capa inexplicable, y aunque los trabajadores del cementerio intentaban limpiar y recoger, al día siguiente todo volvía a estar igual, como si una fuerza invisible protegiera aquel espacio, manteniendo el recuerdo del niño bajo un velo de muerte y misterio. Lorenzo decidió pasar la noche junto al altar, iluminado solo por la tenue luz de una linterna, y pronto percibió un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a humo frío y tierra quemada, y un susurro comenzó a llenar el espacio, primero débil,
casi imperceptible, luego más claro, como un lamento infantil que pedía compañía, comprensión, quizá justicia por la vida truncada demasiado pronto. La sombra de los árboles se movía de manera extraña, y cada vez que Lorenzo extendía la mano para tocar la ceniza, sentía un frío intenso que le atravesaba los huesos, como si aquel polvo gris absorbiera la calidez de la vida misma. Las velas, apagadas desde hacía días, parecían vibrar levemente ante la presencia del sacerdote, y un murmullo constante llenaba el cementerio, formado por palabras incomprensibles, un idioma que no pertenecía al mundo de los vivos. Durante horas, Lorenzo intentó recitar oraciones, bendecir el altar, levantar la ceniza y devolver el orden, pero nada funcionaba, la fuerza que cubría el altar parecía desafiar la lógica humana, recordándole que ciertos recuerdos, ciertos lamentos, no podían ser borrados ni ignorados. Al amanecer, exhausto y tembloroso, el padre comprendió que aquel fenómeno no era un acto de maldad, sino una manifestación de la memoria del niño, un recordatorio de que algunas almas necesitan ser recordadas, necesitan dejar una marca en el mundo de los vivos para no desaparecer por completo. Con el tiempo, la historia del altar cubierto de ceniza se convirtió en un misterio del pueblo, y Lorenzo notó que cada visitante que se acercaba sentía la misma mezcla de miedo y respeto, una sensación de que el lugar estaba vivo y que aquel polvo gris era el guardián de un recuerdo demasiado poderoso para ser ignorado. Incluso años después, el sacerdote seguía visitando el altar, y aunque la ceniza volvía a cubrirlo cada noche, él sentía una conexión con aquel niño, un vínculo que trascendía la muerte y recordaba que en Oaxaca, entre la tierra y las lápidas antiguas, existen secretos que solo se revelan a aquellos que se atreven a permanecer. Escuchar y respetar el dolor de los que ya no están, un dolor que se manifiesta en el polvo gris, en el aire pesado y en el murmullo de un niño que nunca será olvidado. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti. Historia 8 del espejo que reflejaba a otro sacerdote en Toledo, España, en un antiguo mausoleo del cementerio de Toledo, donde la piedra de los muros parecía absorber la luz y el polvo flotaba en haces plateados entre las grietas de los ventanales. El padre Ricardo ingresó una tarde para inspeccionar la cripta de un convento olvidado, guiado por historias locales que hablaban de sucesos extraños en aquel lugar. Entre los nichos y las lápidas cubiertas de moho, llamó su atención un espejo antiguo, de marco de madera tallada con símbolos que recordaban a antiguos rituales y figuras que parecían observarlo con ojos silenciosos. Al principio, Ricardo pensó que era un espejo normal, reflejando únicamente la imagen de la cripta y su propia figura. Pero cuando se acercó, notó algo que lo hizo retroceder con un escalofrío. Junto a su reflejo, aparecía otra figura, un sacerdote desconocido, vestido con hábitos antiguos, de mirada penetrante y expresión sombría, que no estaba físicamente presente en el mausoleo. Ricardo parpadeó varias veces, seguro de que su mente le jugaba una broma, pero el reflejo continuaba allí, observándolo con atención, y cada gesto que hacía parecía ser acompañado por movimientos leves y retardados de aquella otra figura, como si existiera una conciencia propia dentro del cristal. Mientras avanzaba por la cripta, intentando recitar oraciones para calmar su inquietud, escuchó un murmullo débil, una voz grave que parecía provenir del espejo, pronunciando fragmentos de salmos y letanías de manera distorsionada, con un eco que llenaba cada rincón del mausoleo. Ricardo extendió la mano hacia el espejo, y la figura hizo lo mismo, deteniéndose justo antes de que sus dedos se tocaran. El contacto nunca ocurrió, pero la sensación de presión, de energía contenida y oscura, hizo que el sacerdote retrocediera, temblando, con un frío que le atravesaba hasta los huesos. Con cada minuto que pasaba, el reflejo parecía cobrar más vida, los ojos del otro sacerdote se tornaban más intensos, sus movimientos más independientes, y un aura de tristeza y reproche emanaba de la imagen, como si aquel espíritu quisiera comunicar algo que había quedado inconcluso hacía siglos. Ricardo intentó alejarse, pero sus pasos se sentían pesados, como si la propia cripta lo retuviera, obligándolo a enfrentar el misterio del espejo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando parcialmente la figura, revelando detalles de un rostro que parecía conocerlo íntimamente, aunque jamás lo hubiera visto en la vida real. Durante horas, el sacerdote permaneció frente al espejo, hablando en voz baja, intentando comprender el mensaje, sintiendo que aquel reflejo era un eco de antiguos rituales, de pecados no confesados y promesas olvidadas,
Un recordatorio de que ciertos lugares y objetos pueden almacenar la memoria de los que han servido y sufrido antes que nosotros. Finalmente, cuando la noche cubrió la cripta, la figura desapareció lentamente del espejo, dejando solo el reflejo de Ricardo, agotado, con el corazón latiendo con fuerza, pero consciente de que había sido testigo de algo que trascendía la lógica y la realidad. Desde aquel día, cada vez que ingresaba a la cripta, Ricardo sentía la presencia del otro sacerdote, una sombra que lo observaba a través del espejo, recordándole que en Toledo, entre la piedra y el tiempo, ciertos objetos pueden guardar vidas pasadas, emociones atrapadas y secretos que solo se revelan a aquellos lo suficientemente valientes para mirar más allá del reflejo y enfrentar lo inexplicable, dejando una marca imborrable en el alma de los vivos que se atreven a descubrirlos. Historia 9 del bastón que golpeaba solo el suelo en Alabama, Estados Unidos, en un viejo cementerio del sur de Alabama, donde los robles retorcidos se mezclaban con la niebla matinal y las lápidas antiguas parecían inclinarse con el peso de los siglos. El padre Thomas recorría los senderos con pasos cautelosos, consciente de las historias que los habitantes del pueblo contaban sobre aquel lugar. Entre las tumbas cubiertas de musgo y tierra húmeda, llamó su atención un bastón apoyado junto a la lápida de un anciano sacerdote que había fallecido hacía décadas. Era un bastón de madera oscura, con detalles de hierro forjado en la empuñadura, aparentemente inerte y abandonado, pero Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna apenas lo vio. Cada madrugada, exactamente a las 3, los vecinos habían asegurado escuchar golpes secos y rítmicos sobre la tierra, como si alguien estuviera caminando con un bastón invisible, y nadie sabía explicar el fenómeno. Esa noche, decidido a presenciar el misterio por sí mismo, Thomas esperó en el cementerio, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas de los robles. Pasadas las 2:55, un silencio absoluto envolvió el lugar, y justo cuando el reloj marcó las 3, el sonido comenzó, un golpe firme sobre la tierra, seguido de otro, constante, inmutable, con un ritmo que parecía medir el pulso mismo de la muerte. Thomas observó con horror cómo el bastón se levantaba lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia arriba, y luego caía con un golpe seco contra el suelo, repitiendo el movimiento de manera regular, implacable, sin que nadie lo tocara. Cada impacto resonaba en la cripta cercana y hacía que el aire se cargara de un olor a madera quemada y tierra húmeda. Un aroma extraño que se mezclaba con la neblina y parecía impregnarse en los huesos del sacerdote. Mientras el bastón golpeaba el suelo, Thomas sintió que su propia sombra se movía de manera autónoma, como si respondiera a los impactos, alargando sus extremidades de forma inquietante sobre las lápidas. Intentó recitar oraciones, agua bendita en mano, pero cada palabra se desvanecía en el aire, absorbida por el ritmo obsesivo del bastón y por una sensación de presencia invisible, intensa y vigilante, que llenaba el cementerio con un peso que podía tocarse. Con cada golpe, parecía que la historia del anciano sacerdote que había usado aquel bastón volvía a contarse. Una vida marcada por sacrificio, secretos y tal vez un pecado no confesado que ahora se manifestaba en un objeto aparentemente inanimado, reclamando atención, respeto o penitencia. Thomas observó cómo el bastón se elevaba y caía por horas, su movimiento constante y seguro, como si obedeciera a un patrón que trascendía la lógica, como si el tiempo y la muerte hubieran concedido al objeto una voluntad propia. Cuando finalmente los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar las lápidas, el bastón cayó al suelo de manera definitiva, quieto, pero la sensación de que algo lo observaba, de que el cementerio guardaba un secreto antiguo y poderoso, permaneció intacta. A partir de aquel día, Thomas comprendió que ciertos objetos pueden retener fragmentos de la vida y la muerte, que en Alabama, bajo la neblina y entre los robles, el pasado puede manifestarse a través de lo inanimado, y que quienes se atreven a presenciarlo quedan marcados para siempre por la presencia de lo inexplicable, un recuerdo imborrable del poder que la muerte puede ejercer sobre quienes permanecen vivos para observarla. Historia 10. Las flores que se marchitaban en segundos en Morelos, México, en un apartado cementerio de Morelos, rodeado de montañas cubiertas de neblina y árboles que se inclinaban como queriendo susurrar secretos, el padre Esteban caminaba entre las lápidas antiguas con una mezcla de respeto y temor. Aquella sección del camposanto estaba reservada para difuntos olvidados, y la tierra, oscura y húmeda, conservaba un aroma peculiar, mezcla de humedad, tierra removida y flores secas. Cada vez que alguien colocaba flores frescas sobre ciertas cruces,
especialmente una cruz de hierro oxidado ubicada al centro de la sección más antigua. Un fenómeno inexplicable se manifestaba, las flores comenzaban a marchitarse al instante, perdiendo color y firmeza en cuestión de segundos, como si el propio aire las devorara. Esteban, intrigado y preocupado, decidió presenciar el fenómeno por sí mismo. Colocó un ramo de rosas rojas sobre la cruz, mientras el viento susurraba entre los cipreses cercanos. Apenas tocó la tierra, las flores comenzaron a doblarse, sus pétalos oscureciéndose y cayendo en un silencio inquietante, dejando un rastro de fragancia marchita que se mezclaba con la humedad del lugar. Con cada flor que caía, el sacerdote sentía un escalofrío que le recorría la espalda, y un peso invisible parecía presionarle el pecho, como si el cementerio mismo respirara y rechazara la vida ofrecida en forma de flores. Intentó rezar, invocar bendiciones, pero nada alteraba el efecto. Cada intento de devolver frescura a las flores era inútil, y el tiempo parecía doblarse a voluntad de aquel lugar misterioso. Esteban percibió entonces un murmullo, primero apenas audible, luego más claro, como si un coro de voces antiguas surgiera desde las tumbas, reclamando respeto, recordando antiguos pecados o quizás señalando la memoria de los olvidados. Cada sonido parecía provenir de la propia cruz, resonando en el aire con una densidad que hacía que la piel se erizara. A medida que el sacerdote observaba, distinguió sombras que se movían entre los nichos, figuras oscuras que parecían flotar sobre la tierra, observándolo con atención y esperando, como guardianes de secretos que los vivos no deberían descubrir. La sensación de que no estaba solo se intensificó cuando el aire se volvió más frío, y los pétalos de las flores caían más rápido, casi como si huyeran de una fuerza invisible que absorbía su vida. Durante horas, Esteban permaneció junto a la cruz, intentando comprender la razón de aquel fenómeno. Comprendió que las flores marchitas no eran un castigo, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida frente al poder de la muerte, una advertencia silenciosa de que ciertos lugares retienen energía, memoria y dolor, y que incluso los gestos más inocentes, como ofrecer flores, pueden revelar la presencia de fuerzas que los vivos apenas comprenden. Desde aquel día, cada visita al cementerio lo llenaba de una mezcla de temor y reverencia. La cruz continuaba marcando un espacio donde la vida y la muerte se entrelazaban de manera visible. Las flores ofrecidas siempre caían. El aire permanecía cargado de un silencio expectante y las sombras seguían moviéndose entre las lápidas. Esteban comprendió que, en Morelos, algunos secretos del más allá no pueden ser tocados ni alterados, y que el simple acto de colocar flores sobre ciertas tumbas se convierte en un ritual que revela la presencia de lo inexplicable, dejando una huella imborrable en aquellos que se atreven a observar, recordando que la muerte tiene formas de manifestarse que desafían toda lógica y que incluso la vida más frágil, representada por una flor, puede ser devorada en segundos por el poder de lo desconocido. Si estas historias te han estremecido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyar el contenido y escribir en los comentarios cuál relato te pareció más aterrador. Cada suscripción y comentario nos ayuda a traer más misterios y fenómenos inexplicables directamente a ti.